Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me vean. Ahorita en este día tan lluvioso, bueno, en el momento que grabo este video, vamos a continuar con esa clase de cálculo, del cual pues vamos en la clase número 5. Y bueno, vas a recordar un poco lo que hemos visto. Vimos lo que es una función, que una función es una relación entre dos conjuntos. Ya vimos que toda relación es una función, pero no toda función es una relación, ¿no? Entonces ya vimos lo que es un poco la imagen, el dominio, la observación y lo que es una función inyectiva. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña definición y vamos a ir poco a poco construyendo esto de las funciones, ¿no? Hasta llegar a lo que son algunos límites, la derivada, etcétera, porque es un pilar muy importante las funciones. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con una definición. Entonces, vamos a ver. Definición 5.1. ¿Y qué me dicen en esa definición? Sea f una función que lo vamos a definir una función f que va de un conjunto A a un conjunto B. Entonces, es su proyectiva dicha función si, número 1, para toda y perteneciente al conjunto B, existe una x perteneciente al conjunto A, tal que f de x es igual a y. Y 2, que la imagen de la función sea igual a b. ¿Ok? O sea, ¿qué me quiere decir? Yo tengo aquí mis dos conjuntos. Vas a hacer el conjunto A y el conjunto B. Y se le aplica una función. Yo tengo mis elementos x1, x2, x3 y x4. Tengo mi y1, mi y2 y mi y3. Entonces, quiere decir que cada elemento tiene un lugar en B. ¿Ok? O sea, tal vez x1 le corresponde a y1, x2 le corresponde a y2, x3 le corresponde a y2 y x4 le corresponde a y3. ¿No? Aquí, y3. Algo contrario a la definición de inyectiva, ¿no? Que decíamos que solamente le corresponde un valor distinto, ¿ok? O sea, son elementos distintos cada uno. Aquí sí se pueden representar. Un ejemplo de esto sería como la función cuadrática. Vamos a pensar del caso más sencillo, f de x es igual a x cuadrada, donde si tenemos que x es igual a 1 y menos 1, pues esto nos va a representar el valor 1, ¿ok? Que es técnicamente este caso. O si también tenemos que y es igual a, no sé, menos 2,2, este nos va a dar el valor de 4, ¿ok? Entonces son datos que sí o sí comparten algo en el dominio. Vamos a hacer una pequeña definición. Sería la 5.2. Me dice que sea f una función. Dicha función va de un conjunto A a un conjunto B. Es biyectiva si y solo si f es inyectiva y suprayectiva. Entonces, si cumple las anteriores definiciones, quiere decir que esta función es biyectiva. O sea, si cumple la definición de suprayectividad y de inyectividad, automáticamente esta función se vuelve biyectiva. ¿Ok? Vamos con una definición, otra definición. 5.3 dice que sea f una función, f va de A a B, y sea B un perteneciente al conjunto B mayúscula. Entonces la preimagen de B bajo F es el conjunto F a la menos 1 de B. Lo vas a definir como un conjunto A que pertenezca
digo, un elemento que pertenezca al conjunto A, tal que f evaluado en A sea igual a b. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que es la función inversa. F a la menos 1 de x es una función inversa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo mi conjunto A y mi conjunto B aplicados a una función. Yo tengo mis elementos, tengo x1, x2, x3, x4, x5. Y esto cae en y1, y2, y3, y4. Entonces vamos a suponer que x1 va a y1, x2 va a y1 y x3 va a y1. X4 va a y2 y x5 va a y3, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces la función inversa evaluada en y1, ¿qué quiere decir? Es el conjunto de x pertenecientes a tal que f de x sea igual a y1. En este caso son los conjuntos de x1, x2 y x3. Yo pongo la función inversa evaluada en y2, esto me va a dar el elemento x4, ¿no? Y2, sí, x4. ¿No? Si yo pongo el elemento evaluado, la función inversa evaluado en el elemento y3, esto me va a dar el elemento x5. Si yo pongo la función inversa evaluada en y4, pues esto me da el conjunto vacío porque no hay ninguna relación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo más general. Entonces vamos a escribir más generalmente. Sea Z un subconjunto de B, entonces la preimagen de Z bajo F es el conjunto F a la menos 1 de Z. Lo vas a definir como el conjunto de A perteneciente a A mayúscula, tal que la función evaluada en A pertenece al conjunto Z. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podíamos ver con diagramas de Venn? O sea, yo aquí tengo mis dos diagramas de Venn. Tengo mi A, tengo mi conjunto B. Se le aplica una función. Entonces aquí yo tengo elementos que están correspondientes. Pero yo puedo hacer un subconjunto tal que haya otros elementos que se correspondan. Y eso sería la imagen, la preimagen de Z bajo cierto conjunto, ¿no? Aquí está Z, este conjunto sería Z y esta sería la preimagen. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña observación de acuerdo a esto. ¿Y qué me dice la observación? Me dice que las dos definiciones coinciden tomando Z es igual a un elemento B minúscula, entonces F a la menos 1 de Z es igual a la función F menos 1 evaluada en B. ¿Ok? Otra observación. Podemos decir que una función inyectiva es inyectiva. Vamos a hacerlo más bonito. Vas a mover aquí la E. Esta S vas a moverla aquí. Como que se buguea la tableta, ¿no? Es inyectiva si y solo si para toda Y perteneciente a la imagen de F y tiene una única preimagen tiene una única preimagen. Por otro lado, una función es subproyectiva si y solo si para toda Y perteneciente al conjunto B
Y tiene preimagen o vacía. Por lo tanto, F es biyectiva si para toda Y perteneciente al conjunto B, Y tiene una única preimagen. O una inversa. ¿Ok? Entonces, esto es técnicamente, sabemos que una función es inyectiva si solo si hay un elemento perteneciente a la imagen y tiene solamente una preimagen. Entonces, también va a ser suprayectiva si tiene una preimagen no vacía, ¿ok? O sea, que no sea un conjunto vacío como el ejemplo que vimos anteriormente, como este. Entonces vamos a partir otra definición. Definición 5.4. Y va a decir que sea f una función que va de conjunto A un conjunto B y G una función que va de B a un conjunto C. Dos funciones. Entonces definimos la función composición como la función, vamos a ponerle FGH, que va de A a C, dada por, entonces si evaluamos H evaluada en A, esto lo vamos a definir como G evaluada en F evaluada en A, en un punto. Otra forma de escribirla es H evaluada en A, es como G bolita F, evaluada en A. Tanto esta definición como esta son equivalentes. O sea, hay libros que usan esta simbología y otros esta. Yo he visto mucho que ocupan esta, pero bueno, ya es cuestión de cada uno. A mí en lo personal me gusta más esta, yo creo que es un poco más, más práctica, no es tan confusa como esta para saber, cuál se evalúa primero, etcétera. Esto es en lo personal. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría esto en diagramas de Venn? Yo tengo tres conjuntos. Vas a hacer A, B, C. Y de A se aplica una función F y de B a C se aplica una función G. Entonces supongamos que yo tengo A, B, C, aquí 1, 2, 3, aquí puntito, asterisco y estrella, ¿no? Entonces si yo tengo vas a poner A, ¿no? A tal vez le corresponda a 2 y 2 le corresponda a asterisco. C le corresponde a 3 y le corresponde a estrella, B le corresponde a 1 y le corresponde al punto, ¿no? Entonces una composición de funciones. O bien, por ejemplo, yo puedo tomar la función h, ¿no? H no se evaluada en C. Esto es lo mismo que la función G evaluada en F de C, ¿no? Por así decirlo. Y esto que me tiene que dar, de acuerdo a esto, me tiene que dar pues estrellita. ¿Ok? Entonces la composición de funciones lo podemos ver como la función de una función, por así decirlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver una proposición. Una proposición 5.5. Entonces sea una función f que va del conjunto A al conjunto B y una función g que va de un conjunto B a un conjunto C. Funciones. Entonces, si f y g son, pues con el inciso A, inyectivas, entonces su composición lo será, ¿no? B, si son suprayectivas, entonces su composición es suprayectiva. Y C, biyectiva, entonces su composición también será biyectiva. Y bueno, hemos tenido muchos avances sin demostraciones y ya es momento de que
pues tengamos una pequeña demostración, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo. Entonces vamos a demostrar primero el inciso A. ¿Y cómo vamos a tener esta demostración? O sea, nosotros recordemos que si hay de A a C, significa que hay una composición G circulito B, F, perdón. Entonces decimos que para todo X y Y perteneciente al conjunto A, tal que la composición evaluada en X es igual a la composición evaluada en Y, ¿ok? Si solo si tenemos que G evaluada en F de X es igual a G evaluada en F de Y, ¿no? Por la definición que vimos la clase pasada. Entonces, como G es inyectiva, ¿qué quiere decir que sea inyectiva? Quiere decir que si yo evalúo F de X va a ser igual a F de Y por definición de inyectividad que vimos la clase. Entonces, como F es inyectiva, quiere decir que X es igual a Y, ¿no? Entonces, esto demuestra que hay inyectividad. Vamos con B, si tienen ahora su proyectividad. Entonces decimos que para toda Z perteneciente al conjunto C, entonces decimos lo siguiente, como G, vas a suponer que G es su proyectiva, existe una Y perteneciente al conjunto B, tal que si yo evalúo G de Y, esto me va a dar Z, ¿no? Por definición de su proyectividad. También por otro lado, F es su proyectiva, entonces va a existir una X perteneciente a tal que si yo evalúo F de X, esto me va a dar una Y, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo estas definiciones, bueno, estas suposiciones, podemos decir que G circulito F de X es lo mismo que G evaluado en F de X. Esto, por definición, tenemos que es G evaluado en Y. Bueno, no por definición, sino por lo que estamos suponiendo. Y esto es igual a Z. Por lo tanto, la composición de estas funciones es su proyectiva. Y vamos a ver AC. Entonces, por definición de biyectividad, pues nos dicen que si una cosa es inyectiva y su proyectiva, por ende va a tener biyectividad. Entonces es muy notorio, ¿no? Entonces, por lo demostrado anteriormente, en A y B, esto implica AC, ¿no? Por lo tanto, GOF es biyectiva. Y terminamos lo que es la demostración. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta es muy fácil demostrar que se cumplen todos estos criterios. Y bueno, hasta aquí pues vamos a ver que se termina lo que es la composición de funciones. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver un poco más acerca de... O sea, seguimos todavía en teoría de conjuntos y vamos a encaminarla poco a poco a lo que es el análisis matemático, ¿no? Un poco a topología de la recta y de ahí partir a esto recordando que ese es un curso de introducción al cálculo y al análisis matemático. Uno que se ve como similar a lo que se ve en la Facultad de Ciencias. Sí, ya posteriormente, después subiré un curso de cálculo. Y como se ven los cursos de preparatoria o en ingeniería inclusive, ¿no? Que es cálculo puro y es un poco más aplicado a física, aplicado a química, aplicado a la ingeniería, entre otras cosas. Igual se va a dividir en 4 cursos de cálculo, cálculo 1, vamos a ver límites, derivadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya será en un futuro. Ahora vamos a ver un tema que pues ya vimos anteriormente, pero de manera breve, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es lo que son la construcción de números, ¿no? Construcción de números.
Entonces recordemos que el 0 lo habíamos definido como el conjunto vacío. El 1 lo había definido como el conjunto de 0 porque solamente hay un elemento y es el 0. El 2 como el conjunto que contiene el 0 y el 1 porque hay dos elementos y así sucesivamente. Y esto que nos daba los números naturales, que sería 0, 1, 2, 3, ¿no? Hasta el infinito. Entonces vamos a definir relaciones de orden en n. En los números naturales. Y por ejemplo tenemos la primera que decimos si n es menor que m, si solo si n pertenece a m. ¿Ok? Y otra va a decir que n es menor o igual a m, si solo si n es subconjunto de m. O sea, vamos a ver, aquí yo tengo dos bolitas. Entonces podemos tener que este sea n y este sería m, ¿no? Entonces si puede ser que sean iguales, que aquí tenga un elemento. Entonces, y este elemento pues va a ser igual, ¿no? O sea, tanto está como en n como está en m. Entonces pues es muy obvio que puede ser menor o puede ser igual. Por ejemplo, no sé, que n sea 1, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas a hacerlo con números. Entonces puede ser que, por ejemplo, n esté tanto en n como en m, entonces sean iguales, o sea, mucho menor, ¿no? N, 2 y m4, ¿no? Por decir una cosa así. Y, por ejemplo, si son menores, pues obviamente aquí vas a poner tal vez un 3 para que se vea como que la diferencia. Entonces, por ejemplo, si son menores, que no existiera este 3, pues se cumple la primera relación, ¿no? O sea, es como que muy fácil de ver con los diagramas. Entonces vas a empezar a definir operaciones binarias. Entonces, definir operaciones binarias. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, una operación binaria es una función. Es una función, por ejemplo, una función asterisco que va del producto de conjuntos A por A. Esto me da, ¿qué quiere decir? Que, o sea, si yo hago un mapeo de A con A1, A2, esto me puede devolver como que el asterisco aplicado a 1, A2. Y eso me puede decir A1, asterisco A2, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el asterisco? O sea, yo no dije asterisco y estoy aplicando este asterisco. Lo que quiero decir es que hay un producto, que es la multiplicación. Entonces, si yo tengo una multiplicación de conjuntos y esto me va a definir un conjunto A, si yo multiplico A1 por A2, se define una operación que es el producto. Por otra parte, yo tengo otra operación. Muy interesante, ¿no? Entonces decimos que en los naturales, n se define la suma de la siguiente manera. O sea, la suma es el producto de los conjuntos de los naturales que va a los naturales de n, m. Entonces esto quiere decir que más n, m es igual a n más m. ¿Ok? O sea, es como se empieza a formar las cosas, ¿no? O sea, como hicimos aquí la multiplicación. Aunque claro, es muy común definir la multiplicación como un punto. ¿Ok? El producto como un punto. Y así lo vamos a definir a lo largo de todo el curso, ¿no? O sea, si hay una multiplicación va a ser un punto, no va a ser un asterisco. Pero ahorita lo quería hacer para que se mantuviera un poco la intriga, ¿no? O sea, por así decirlo. ¿No? Hay que recordar que pues en las computadoras ocupan asterisco, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, tenemos que si yo tengo los números naturales y la suma, van a cumplirse ciertas propiedades, que es la asociatividad, es asociativa, que quiere decir que no importa primero si sumo unos números y después el otro, es el mismo orden, si sumo primero, no sé, los últimos números y después el segundo. ¿No? También tenemos que existe un neutro, o sea que si existe un 0 perteneciente a los naturales, tal que 0 más A es igual a 0, es A más 0, y esto me da igual, o sea, no afecta el resultado. Y tenemos algo que es conmutativo. El orden de los sumandos no altera la suma, o sea, A más B es lo mismo que B más A.
¿ok? Y también tenemos en el producto, tenemos los números naturales, coma, el producto. Entonces tenemos que es asociativo. No importa qué multiplique primero, A por B por C, siempre me da el mismo resultado. O sea, si primero multiplico A por B y después por C, es lo mismo que si yo multiplico B por C primero y después la A, ¿no? Tenemos ahora un neutro que no va a afectar el producto, ¿no? O sea, la multiplicación. Existe un 1 perteneciente a los naturales, tal que 1 por A es igual a por 1 y esto es lo mismo que A. ¿Ok? Existe un conmutativo. ¿Qué me dice el conmutativo? Me dice que el orden de los productos, no, el orden de los factores no altera el producto. Ya lo iba a decir al revés. ¿No? Entonces, pues aquí tenemos este producto, bueno, tenemos estas propiedades. Y pues bueno, si nosotros juntamos todo esto ante un grupo, por ejemplo, o sea, yo lo puedo juntar todo esto de la siguiente manera: n, suma y producto, ¿no? Entonces, pues yo puedo juntarlo y ya tenemos el producto asociativo para la suma, el neutro para la suma, el asociativo para el producto, el neutro para el producto, el conmutativo para la suma y el conmutativo para el producto. Y nos va a dar otra propiedad. Nos va a dar una propiedad número, vamos a ponerle 7, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es la distributiva. Esto sería A por B más C, es lo mismo que A por B más A por C. ¿Ok? Entonces aquí empieza la construcción de los números con estas pequeñas propiedades que, bueno, en un futuro pues nos pueden ayudar para demostrar varias cosas, ¿no? Si resuelven el Spivak, de hecho en los libros de análisis matemático, pues provienen, ¿no? Entonces nosotros ya estamos construyendo los números. Empezamos con los naturales y ya en las siguientes clases empiezan los enteros, los reales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar. Cada uno pues se le va a agregar reglas. Si se dan cuenta, aquí no hay un inverso. ¿Ok? No hay un inverso. ¿Por qué? Porque los naturales, recordemos que parten del conjunto del 0 hasta el infinito. Y si yo tengo un inverso de la suma, pues ¿qué quiere decir? Que hay números negativos. Entonces todavía esto no lo vemos. Y si hay un inverso del producto, quiere decir que hay una fracción o hay una división. Y todavía no lo vemos, ¿ok? Entonces hasta aquí le dejamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden escribir en la caja de comentarios. Y con mucho gusto les contestaré. Soy Caleb Gutiérrez. Hasta la próxima.